Bueno, estamos aquí en el Gran Café Tortoni con no tanta gente como solía haber. Pero es que es una noche, Alejandro, que... pero bueno, sí, algunos habemos. En general hay más, pero bueno, algunos habemos. Hace mucho frío. Hace frío en el sur de Polonia. Eso. Saludos, me han encargado, saludos para la señora Elba de Caseros, que hoy cumple años. Sí. Nosotros con las manos vacías. Pero mira, haber sabido y no hemos comprado alguna sí, cosa. algo para picar. Claro, ¿no? Bueno, eso por un lado. Pájaro. Allá también hay gente que ha venido del partido de Pila, lugar muy lejos, toma el colectivo y dice, vamos para allá. Hemos estado cerca de provincia de Buenos Aires, claro, cerca de Castelo. Sí, un día yo fui a jugar la pelota y un día llovía de todo. Me chorearon la campera. ¿Qué le robaron? La campera, me lo olvidé. Pregúntele si no ha sido la señora. Por ahí la señora de ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que fue la señora? ¿Ya saca a colación una campera que le fanaron? Me parece que es esa que tiene ahí. Ahí está, mire. Pero volvió a devolverla. No va a andar diciendo que le robaron una cubierta del auto. No, ahí ya me la robaron en Raleigh. Un día que fuimos a dar una charla a beneficio de un colegio, iban a construir no sé qué, un aula, fuimos con ahí Gratarola y encima a la vuelta nos ponemos la rueda. Estaba arriba un tronco el auto. Parecíamos los picapiedra, papá. Ay, Dios mío. Bueno, si era beneficio, era beneficio. Sí, claro, por ahí. A beneficio total, eso sí que veo cuando dicen a beneficio total de la cooperadora, bueno. Después me dijo el tipo, dice, ¿qué querés? Estábamos apurados para construir el colegio. Tenés que venir en colectivo acá. Sí, hoy estuve, antes de empezar con esta cosa, ¿no? Estuve en el centro, está fenómeno el tránsito, ¿Sí? ¿Mejoró? Sí, extraordinario. Está bárbaro. Ya directamente se puede ir a ninguna parte. Está bárbaro, está quieto todo. Claro, todo quieto. Yo alguna vez he propuesto una ordenanza. Se prohíbe el estacionamiento en todo el país. Los autos no pueden estacionarse. Tienen que estar continuamente en movimiento. Es lindo eso. Pero no. La del otro día me gustó. La de los soderos. Prohibir la fabricación de soda para mejorar el tránsito. Está lleno de soderos que paran en cualquier lado para dejar soda. Ahora, ¿usted quiere algo más ridículo, insisto en esto, que hacerse llevar la soda a domicilio? No sé qué importancia tendrá la soda en la vida de la gente. Para mí ninguna. Si el universo se me pareciera, yo podría estar 20 años sin tomar soda. Pero debe ser muy importante por cuanto la gente se la hace llevar a la casa, especialmente. Pero yo creo que hacerse llevar la soda a la casa es una maniobra tan absurda y tan ridícula como hacerse llevar el azafrán a la casa. Es que los soderos llegan bailando a la casa de uno, ¿no vio la propaganda? Pero me parece absurdo, realmente, absurdo. No habiendo lecheros, que la leche es más necesaria que la soda. Y no siempre, Alejandro. No hay lecheros, no hay panaderos. Pero sí, sigue habiendo soderos. Te juro que no lo entiendo. Bueno, prohibida la fabricación de soda mejoraría el tránsito en la ciudad. Afortunadamente, digo, así como está el tránsito, los teléfonos andan tan bien que yo, por ejemplo, hoy todas las personas cuyo número estuviese integrado por la cifra 2, no pude comunicarme con ellas. Y también, ¿a quién se le ocurre meter un 2 en su número? Llamar a las personas cuyo teléfono empieza con la cifra 2. No empieza, no, si la tienen en el medio tampoco. Bueno, mala cosa, cuando alguien tiene en su teléfono la cifra 2, no sé. Yo no le llamo. que se dé por incomunicado. Sí. Mi mamá, por ejemplo, escúcheme. Bueno, y ahora sí vamos a los temas de todos los días. Por favor. A la cotidianidad, Hoy vamos a hablar en serio de un clérigo muy astuto. Estamos en el siglo XIV. Este clérigo se llamaba Jacobo Giuse. Era hijo de un burgués de Cahors y empezó ahí como clérigo. Era un hombre muy sabio, versado en todas las disciplinas del pensamiento y desde luego de alquimia. En aquella época a muchos les daba por ahí. No era frecuente que se tratase de un clérigo el alquimista, pero en este caso así era. Tiene una obra muy interesante que se llama El elixir de los filósofos, donde decía que el elixir, ya saben ustedes qué es el elixir. Daba instrucciones para obtener el elixir. Y decía que venía de los 7 metales, de los 7 espíritus y de las otras cosas. Los 7 metales eran para Giuse el sol, la luna, obviamente el oro y la plata, ¿no? El cobre, el estaño, el plomo, el hierro y el mercurio. Los 7 espíritus eran el mercurio otra vez, el azufre, la sal, el amoníaco, el oro pimente, la magnesia y la marcasita.
Y las otras cosas eran otra vez el mercurio, que iba prendido en todas. La sangre de hombre, la sangre de los pelos. No sé qué será la sangre de los pelos. Muy difícil sacarle sangre a un pelo. Sí, como saca aceite de las piedras, ¿no? Sí. Y la orina, discúlpeme. Bueno. Pero usted sabe que los alquimistas pasaban largas horas purificando la orina. Sí, hasta transformarla en oro, justamente. Claro. Como su Sin nombre lo embargo, indica. no, el nombre, no me atrapa. El nombre no indica eso, pero sí indica el cielo. El nombre viene de Urano, De Urano. Queremos más vincularlo con Mercurio. Digo el de la Después- orina, el de la orina, no el del oro. No el del oro, sí, sí. El de la orina viene de Urano, que quiere decir cielo en griego, y también orinal. Bien. Era astrólogo este tipo, don Jacobo, y un día se fue a Nápoles. Ya tenía sus 44 años, parecía que había llegado al techo de su carrera, un clérigo ilustrado, hijo de un burgués, mucho no podía aspirar. Pero se va a Nápoles y allí sigue estudiando, le agarra como una especie de obsesión por el saber. Dormía 3 horas por día, estudiaba todo el tiempo. Se hace doctor en Derecho Canónico y en Derecho Civil. Su nombre se hace conocido en Nápoles. Y toda la corte empieza a consultarlo, este clérigo. Reinaba en ese entonces el rey Carlos II, el Rengo, por no decirlo de otro modo. La familia reinante en Nápoles, vamos a ponernos un poco en la historia. Casa reinante en... le llaman de Anjou, Sicilia, y estuvo bastante tiempo así, esa dinastía. Una dinastía muy poderosa, no era solo Nápoles, estaba Sicilia, incluso tenían dominios en... Nápoles y las dos Sicilias, como se dice Ciudad. por ahí, ¿no? y tenían dominios también en Francia, etc. Muy bien, se hace amigo del rey, lo nombran obispo de Frejus y lo nombran canciller del rey. Bueno, tipo fenómeno, mira vos, dice, qué sé yo. Y se manda una extraordinaria. Un día lo mandan, muere Carlos II, el Rengo. Lo sucede un rey, Roberto de Anjou. Y lo mandan en misión a la corte papal, en Aviñón en ese entonces, no estaba en Roma, en Aviñón. Y justamente el obispado de Aviñón se encontraba vacante. Y el tipo, que era canciller del reino, y además por ser canciller era el guardasello, que tenía los sellos, todas esas, los escritos, etcétera, redondamente falsifica una carta, como si lo hubiera escrito el rey Roberto, dirigida al Papa, que era Clemente, aquel a quien después maldijo Jacobo Jacques de Molay. Jacques de Molay. Le dice, él mismo escribe, ¿qué tal? Soy el rey Roberto Me recomiendo de para... Nápoles y le recomiendo a mi amigo Jacobo Diuse para el episcopado de Aviñón. El Papa recibe la carta y como andaba con ganas de tener un poco de apoyo de Nápoles, no le venía mal ningún apoyo a aquel Papa, le concedió el episcopado. Pasó mucho tiempo y después se descubrió la superchería cuando Clemente recibió la visita del rey Roberto. Y le dice, dice, y le habrá dicho de otro modo. Papa. Escúcheme, no, al revés, el Papa le dice, escúcheme, Robert. Beto dice, ahí recibí la carta esa que me mandó recomendándome al fulano para el episcopado de Aviñón, vio cómo estuve fenómeno. Dice, ¿qué carta? Dice, ¿cómo qué carta? Aquí está la carta, esta no la escribí yo, qué sé yo, pero como el tipo venía desempeñándose bien más, dice, déjelo. Total, que va a mandar haciendo, ahí déjelo. Y se quedó. Bueno. Ahora bien, ustedes saben que Clemente muere en 1316, que viene, lo queman al jefe de los templarios, maldice a Felipe el Hermoso, al Papa Clemente, al guardasello de Felipe el Hermoso, y revientan los tres. Y se queda sin Papa. No hay Papa. ¿Qué pasa cuando no hay Papa? Lo eligen otro. Pero no se ponían de acuerdo los cardenales. Los 24 cardenales que tenían que elegir el nuevo Papa no se ponían de acuerdo. Muere el rey Felipe, asume su hijo Luis X, 18 meses de reinado de Luis X y tampoco eligen Papa. Los cardenales andan por ahí perseguidos por los políticos
y por los reyes y por los príncipes que los aprietan de un lado y de otro. Hay bandos distintos en el cónclave, pero no eligen papa. Y esto es malísimo, malísimo, porque hay una inestabilidad de todos los poderes que no se banca realmente. Pero ¿qué pasa? Hay distintas facciones. Están los italianos, los cardenales italianos, que quieren llevar otra vez la Santa Sede a Roma. Están los franceses, desde luego, que quieren un papa francés y además dejar la sede en Aviñón, que por otra parte no pertenecía a la corona francesa, pero bueno, ahí está. Estaban los españoles, que no alcanzaban a formar un grupo considerable. Los italianos estaban divididos. Por un lado estaban los Colonna, los Orsini, de una familia cuyo origen se remontaba a Julio César. Se odiaban con los Colonna. Estaba Caetani, solo ahí. Se odiaban todos entre sí. Estaban también los provenzales. Pero bueno, no había, tenían que lograr creo que los 2/3 o algo así. Y no había manera. 2 años. Hasta que en una de esas, el cónclave está en Lyon. Esto es el año 1316. Y se muere Luis X. Se muere Luis X. Y el hermano de Luis, Felipe de Poitiers, está justamente en Lyon porque estaba coimeando a este y a aquel, a ver si conseguía los votos de fulano, de mengano. No había manera. Pero él estaba en Lyon. Y viene un correo y se entera de que ha muerto su hermano. Y él, en un golpe de estado, no era seguro que le correspondiera la regencia. Por empezar estaba la reina Clemencia, que hubiera podido hacerse cargo. Estaba el hermano del padre, o sea, el tío del rey muerto y de él mismo, Carlos de Valois. Pero Felipe rápidamente hace unos tejemanejes y se hace nombrar regente ahí nomás sobre el pucho. Pero se manda una fenómena. Habla con este Jacobo Riuse, que formaba parte del cónclave porque era cardenal. Y que no tenía chapa. No tenía ninguna chance. No tenía partido fuerte, nada. Y habla y le dice, a ver, qué sé yo, usted, bla, bla, bla. Y le gusta este intelectual, que además tiene unas ideas muy raras para mejorar las finanzas de la Santa Sede y del reino. Ideas que consistían, por ejemplo, en cobrar por los pecados. Que era parecido al cuento aquel del tipo que le promete $1 por cada mala palabra que dijera. Aquel que no pecador, que bueno, que no teniendo fe en la eficacia de los padres nuestros, dice, mire padre, yo digo tantas malas palabras que le voy a traer cada día $1 por cada mala palabra que dijere. Entonces viene y le dice, tome padre, hoy dije 20 malas palabras, 20 pesos, tome padre, hoy dije 10 pesos, tome padre, hoy dije 40 pesos, y un día. Dice, padre, hoy dije 29 malas palabras, tome 30 pesos. Hijo, no tengo cambio, le dijo el cura. Estamos a mano. Claro. Y este le dijo, vea padre, guárdeselo. Y quedamos a mano. Bueno, esa idea tenía precisamente don Jacobo, que quería cobrarle a los pecadores. Habla con Felipe, parece que se entienden. Y Felipe concibe una idea espectacular. Se entera que se ha muerto su hermano, comunica la noticia a todos los cardenales que estaban ahí, que además no se querían reunir ni siquiera. Y le dice, muchachos, vamos a hacer un funeral. Funeral en memoria del rey Luis, que se acaba de morir, como no, van todos al funeral. Iglesia de León, se meten todos adentro, funeral. Contrata como 100 cantores, Felipe. Empiezan a cantar, con órgano. Ese y yo, bla, no terminaba nunca de cantar los tipos. Y cantaban muy fuerte. Cuando termina la milonga, resulta que Felipe ya se había ido, van a salir y estaban todas las puertas tapiadas. Habían edificado paredes donde estaban las puertas de... La iglesia estaba toda rodeada por arqueros de Felipe.
había una sola puertita, y entra un conde, el conde de Foré, y dice, bueno, muchachos, las puertas están cerradas, están tapiadas, y de acá no se va nadie hasta que no elijan papa. Pan y agua todos los días. 2 sirvientes por cada cardenal. Los demás pueden irse, hay una puertita vigilada por los artes, se van. Y se quedan los tipos adentro. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, primero gran indignación. Vamos a excomulgarlos. Y bueno, los excomulgamos y ¿qué hacemos? Vamos a quedar acá adentro. Nos vamos a morir de hambre. Además el tipo le dijo que cada vez iba a poner peor el asunto. Pasan 1 o 2 semanas más o menos, se la aguantan y después ya no aguantaban más. Cada tanto viene el conde de Foré a arengarlos y a decirle, muchachos, mejor que se pongan de acuerdo porque de acá no se van si no eligen papa. Nada, no se ponían de acuerdo. Y entonces, Jacobo de Usse empieza a sentirse mal. Era ya un hombre grande, 72 años. Ya desde que entraron ahí contestaba como murmullos, caminaba arrastrando los pies, no iba a las reuniones y pedía a sus sirvientes que lo excusaran, diciendo que él no tenía fuerza para entrar. Y entonces los otros que no eran sonsos empiezan a pensar que después todo les conviene elegir al que peor salud demostrara, qué sé yo. Un papa que durase poco, digamos. Para que se muriera enseguida. Ya parece que está en las 10 de último. Yo vamos a elegirlo a este, que lo eligen. Que lo eligen. No terminan de elegirlo. Parecía usted recibiendo el martillo. El tipo parecía... Subió corriendo. Absolutamente así. Van a la puerta y le dicen al conde de Foré que, mejor dicho, echan los papelitos a la chimenea para que salga el humo blanco. Con mata blanca. Para anunciar que hay papa. Campanas abuelo, abre la puerta al conde de Foré, y si quieres el papa soy yo, dice el tipo y viene Haciendo fueguito. con paso de murga. Y ahí se quedó el papado en Aviñón, y este papa que parecía que se iba a morir, lo estuvo carpiendo a todos durante 18 años. A todos los cardenales los tuvo locos. Una actividad impresionante. Este va a morir. Bueno, ese papa, que tomó el nombre de Juan XXII, no creía en el infierno. Todo este exordio es para contar una teoría de Juan XXII. Dice él, los doctores aseguran que las almas de los justos gozan inmediatamente de la visión beatífica de Dios, que es su recompensa. Es decir, se muere un justo y su alma goza de inmediato de la visión beatífica de Dios. Hasta ahí los doctores. Pero también aseguran las escrituras, vamos, no solo los doctores, que al fin del mundo, cuando los cuerpos resucitados se hayan reunido con sus almas, seremos juzgados en el juicio final. Contradicción. ¿Cómo puede ser, dice Juan XXII, cómo puede Dios convocar 2 veces al mismo caso en su tribunal y juzgar en apelación a su propia sentencia? Claro, está bien. A usted ya lo juzgaron, ya lo declararon bueno, ahí gozando beatíficamente, viene el juicio final, te vamos a juzgar de nuevo. ¿Cómo? Momento, dice usted. Va a jugar 2 veces. Apela a su propia sentencia si él es infalible. Imaginar 2 sentencias es blasfemia y herejía, dice Juan XXII. Además, tal vez conviene que el alma no entre en posesión del goce de su Señor hasta el momento en que reunida con su cuerpo no sea perfecta en su naturaleza. Tal vez conviene que el alma espere a juntarse con su cuerpo. ¿Cuándo se va a juntar? En el juicio final. Luego, dice Juan, los doctores se equivocan. No puede haber beatitud propiamente dicha antes del fin de los tiempos. Y Dios solo se dejará contemplar después del juicio final. Pero hasta entonces, ¿dónde están las almas de los muertos? Bien, quizá, dice, tendremos que esperar subaltare Dei, como decía, bajo el altar de Dios, como decía San Juan en el Apocalipsis.
Pero hay otra cosa más. Él dice que efectivamente que hay que esperar. Pero hay otra cosa más. Si el paraíso está vacío, el infierno también lo está. Porque Dios no podría castigar a los malos antes de recompensar a los buenos. Entonces están todos en una especie de sala de espera, hermanos. De gigantesca sala de espera, los tipos con la mano en el bolsillo, y acá para allá. Y a la cola, dicen. No, ¿qué cola? Contando los pasos, comiendo pancho, haciendo todas esas cosas que uno hace en una dilación. Actualmente, según este amigo de usted, ningún alma habita en el infierno. Hasta ahora, el infierno no existe, ni tampoco el paraíso. Y eso pensaba este astutísimo clérigo de Cahors, que en contubernio con el otro astuto Felipe de Poitiers, hizo tapiar la iglesia, entró cardenal y salió papa. Y entró que se moría y salió pletórico de salud. Ese es un problema. Bueno, ¿a quién dedicarle esta recordación de un vivillo realmente? Porque recordar cómo se hizo nombrar obispo de Aviñón. Yo creo, Alejandro, que más allá del personaje que merece nuestra dedicatoria, del muchacho Jacobo, el Papa Juan XXII, creo que debemos reivindicar dos virtudes juntas aquí. Esto es, no se piensa en este momento en el viejo Vizcacha, sino en alguien que reúne junto a la viveza la capacidad del intelectual, esto es la capacidad de estudio. Estaba pensando en nuestro amigo, en Melámpicos, en nuestro amigo Odiseo, que juntaba justamente a esa astucia básica su coraje, y también, ¿por qué no?, su sabiduría. Y como él, en términos de gauchos, pensaría más en nuestro amigo Moreira, que además de su coraje y de esa astucia criolla, tenía también cierta nobleza, tenía cierta idea de la justicia. Personajes, entonces, que además de haber tenido la astucia y llegar hasta un lugar de poder, son capaces después de pensar honestamente en una idea del mundo, siempre y cuando esa idea ocurrió con esto, haga algo mejor con porque ella, se ¿no? hizo del poder con astucia, pero después fue un buen papa realmente. Justamente para todos ellos que después de hacer esas maniobras aquí en la tierra, tienen que rendirle al cielo su homenaje, aunque sea mínimamente en una misa de 11. Bueno, y como seguramente fue una misa, el comienzo de aquel encierro, vamos a dedicar también a Felipe de Poitiers, a todos los cantores que estuvieron cantando fuerte. A los albañiles que estaban en la a los puerta. albañiles que decían, laburen despacio, muchachos, que se van a avivar. Bueno, aquel debió ser un gran día, realmente. Una escena digna de ver. Sí, sí. Bueno, para el albañil, para los cantores, para el organista, para Felipe de Poitiers, tanguito que seguramente canturreaban los cardenales mientras se la pasaban a pan y agua en la iglesia de Dios. Misa de 11. He demorado unos minutos, estuve en un programa de televisión cuya finalización se extendió inesperadamente. Bueno, ¿qué estuvieron haciendo mientras que yo no estaba? Estábamos hablando mal de usted. Es decir, pero ¿Qué pasó? A ver, contame el programa hasta ahora. A usted no, una cortina musical nada más. ¿Cómo no me diga que estuvieron con cortina musical? No, recién. No, sí, empezó recién. Recién arrancó. ¿Cómo empezó recién? Hubo un ¿Por qué panorama. empezó tarde? Porque le quisieron entregar el programa tarde, Idolina, ¿no? Ah, no, yo eso no lo voy a permitir. A Serazuelo hay que echarle la culpa. Ahora lo voy a... ¿Dónde está Serazuelo? En la vereda. Ahora me va a escuchar, espérese. Sí. No, sí, quédese bueno. tranquilo. Déjelo a Serazuelo, que él sale relajado después de escuchar poemas y Sí. leer poemas. Es un hombre distendido. A mí me gusta el programa de Serazuelo porque el tipo... ¿Qué hace? No, empieza a leer poemas Sí. y las minas que lo llaman. Lo Dice, llaman usted las minas. dice, me lee unos poemas que... Sí, ¿sabe cómo me pongo? Sí, que me pongo que mi novio... Sí. Hasta lo veo lindo no a mi me lo marido, deja dice. escuchar si no está él, dice. Sí. Dice, si no estoy yo, no lo escuchás a Serazuelo porque tengo que estar yo Claro, a se- controlarte, seguro. dice mi novio, señor Serazuelo. Se pone Lo celoso. llama a ¿no? las minas, le dice, ay, todo eso. Y Esa él, voz. y él aprovecha. ¿Qué hace? Nada. No, les pide el teléfono, Le like. pide el teléfono a las minas, va y... ¿Sí? Sí. Sí. Bueno, No tiene pero, control. A ver, ¿de qué se trata esto, no? Nuevos efectos de la maldición de los templarios. Ya hemos recordado, ya hemos pasado por el relato de Jacobo de Molé, incinerado ahí por Felipe el Hermoso, maldición, tipo, lo maldice al rey Felipe, al Papa Clemente, al señor Nogaré, al guardasello, y además Felipe le maldice todos los descendientes. Dice, maldito usted, dice, todos sus descendientes hasta la 13ª generación. Y hemos contado algunos episodios, la vida de Luis X, etcétera, etcétera. Pero
de los 4 chicos que tenía Felipe IV el Hermoso, Felipe de Francia, ¿no? Estamos hablando del siglo XIV. El primero fue Luis X, que fue rey un corto tiempo, lo envenenaron. Tenía después 2 más, que eran Felipe de Poitiers y Carlos, y una hija que estaba casada con el rey de Inglaterra, de quien mejor no acordarse. El más inteligente de todos era Felipe. Felipe el Largo. Era un tipo alto, distinto al hermano Luis, que era una especie de papanatas, llamado el Turbulento porque no sabía controlarse, etcétera, etcétera. Realmente pudo haberse contado entre los grandes reyes. Era muy astuto, se apropió muy joven de la corona, se apropió de un modo, bastante astuto, modificó la ley para que le cayera justo a él. Modificó la ley, le cayó justo a él, se había muerto el hermano mayor, qué sé yo, el hermano mayor tenía un hijo, pero el hijo del hermano mayor se murió. Vaya a saber si no recurrió al crimen. El caso es que llega al trono. En enero de 1317 sale el tipo ya coronado de la catedral de Reims. Parecía que estaba todo fenómeno como para que el tipo tuviera un gran reinado. La familia, los Capetos, todos medio turbulentos, estaba su tío Carlos, el hermano, el otro tío, Roberto de Artois, todos unos conspiradores atorrantes y dominados. Los varones también, todo este asunto. La burguesía lo aclamaba porque realmente estaba entusiasmada, había vuelto a tener un rey fuerte como había sido Felipe el Hermoso, y tenían confianza en que esto iba a andar bien. Por otra parte, se había reconciliado con su esposa. Usted sabe que la esposa de Felipe, Juana, había sido Celestina y le auspiciaba los amores a las 2 hermanitas. A las 2 hermanitas que a su vez eran esposas de los hermanos de Felipe, del finado Luis y de Carlos. Ella no era culpable, pero sí era alcahueta. 840 se llama eso. De todos modos, bueno, la perdonó y le había nacido un hijo. Así que estaba todo bien. Tipo, rey, inteligente, buena presencia, un hijo, la mujer perdonada. Le daban el empleo. Qué sé yo. Pero bueno, 3 semanas después, ese hijo moría. Era su único varón y la reina Juana, estéril a partir de entonces, no habría de darle ninguno más. Y a principios del verano de 1317, cayó el hambre sobre el país. Hambre. Las ciudades se cubrían de cadáveres. Lo que voy a contar ahora es impresionante. No solamente había hambre y gran mortandad, sino que unos vientos de locura empezaron a soplar por toda Francia. Jóvenes y muchachas del campo, digamos entre unos 15 y 20 años, empezaron a dejar sus familias, sus pueblos, y empezaron a reunirse en bandas errantes. Y andaban por ahí, descalzos, sin dinero, sin alimento, con una cierta idea de cruzada que les servía de pretexto a este éxodo. Y en realidad esta locura, en cierto modo, había nacido de los restos de los templarios, cuyo último gran maestre había proferido la maldición de la que venimos hablando. Los templarios, aquella organización caballeresca y religiosa, poderosa económicamente, que fue disuelta por Felipe el Hermoso. Muchos de los templarios habían sido encarcelados, otros fueron muertos, muchos torturados, y algunos andaban escapados por ahí disfrazados. Y ahí, en esas bandas, había muchos templarios, a quienes las cárceles y las torturas habían convertido poco menos que en locos. Y tenían deseo de venganza, nostalgia de su antiguo poderío, y algunos, según se decía, tenían también la posesión de algunas fórmulas mágicas obtenidas en Oriente. Eran muy fanáticos y muy temibles, porque era un cuerpo de mucho valor, donde había que tener mucha fortaleza para servir, y un tipo así, enloquecido por la tortura, por el deseo de venganza, suelto por ahí,
verdaderamente era de temer. Por otra parte, Alejandro, como hemos contado en otras ocasiones, aquí desde el año 76, cuando fue lo de Espartaco, en adelante, hubo muchos episodios de milenaristas, como se los llamó más adelante, Sí. que en pro de algún mensaje destinado a combatir el poder oficial se reunían en bandas que a veces hacían temblar justamente a los poderosos. Así es. Bueno, algunos decían también que los templarios obedecían a órdenes misteriosamente transmitidas de una especie de gran maestre secreto que habría reemplazado a Jacobo de Molé quemado en la hoguera. Bueno, esto se sigue diciendo hasta hoy, que hay un gran maestre secreto. Bueno, estos hombres fueron los que en un invierno se convirtieron de pronto en predicadores, arrastraban tras de sí a la juventud de Francia, decían que iban a Tierra Santa, pero el verdadero deseo era causar la perdición del reino de Francia y la ruina del papado también. El papado estaba en aquel entonces en Aviñón. Y el papa era Juan XXII, hechura de los Capeto. Pero bueno, ni el papa ni el rey podían hacer mucho que digamos ante estas bandas. No solo había jóvenes ni muchachas, sino también sacerdotes excomulgados, monjes apóstatas, bandidos, ladrones, mendigos, prostitutas, quinieleros, un poco de todo. Estaba lindo. Llevaban una cruz a la cabeza, digamos, como pretexto religioso. Y no eran poquitos. Solía suceder que 100.000, repito, 100.000 de estos caminantes entraran en una ciudad para pedir limosna y enseguida la saquearan. Aparecían los robos, el crimen como consecuencia o como medio para conseguir el robo, primero, y después como vicio. Después ya como vicio. El crimen por el crimen mismo, ya no para... ¿Qué sucede? No sé qué le pasa a Rolo. Pequeñas investigaciones. Sí. Bueno, mucho crimen. Y estos tipos que le llamaban los pastorcillos anduvieron por ahí durante un año. La misma ciudad de París enloquecida los vio invadir sus calles, ejército de ladrones enorme, y el propio rey Felipe le tuvo que dirigir la palabra para tratar de apaciguarlos desde una ventana del palacio. Y ellos le exigieron al rey que se pusiera al frente de ellos. Venga, dice, a chorear con nosotros. Tomaron por asalto el Châtelet, apalearon al preboste, saquearon la abadía de Saint-Germain-des-Prés, llegó después al sur, empezaron a atacar ciudades, Toulouse, Limoges, etc. Y el Papa, Juan XXII, al ver que se acercaban los tipos a Aviñón, amenazó con la excomunión. Dice, mirá que los voy a excomulgar. Mucha bolilla no le dieron. Pero empezaron a necesitar víctimas estas bandas. Y las encontraron en los judíos. Empezaron a liquidar judíos. Y entonces las poblaciones urbanas empezaron a aplaudir aquellas matanzas de judíos. Y fraternizaron con los ladrones. Entonces el Papa ordenó a sus obispos y el rey a sus senescales, bueno, que protegieran a los judíos. El comercio, no sé si por bondad, sino más bien porque tal vez el comercio de los judíos les era necesario. El conde de Foix libró una batalla campal contra estas bandas, contra los pastorcillos, llamémosle así. Murieron a millares, apaleados, traspasados, ahogados, hundidos en la arena. Esto era en una región que se llama, creo que, de las Aguas Muertas, en Francia, donde hay unas ciénagas, y ahí, donde les digo, se hundían los tipos en el barro, mataron millares. El clero y los oficiales reales se unieron para perseguir a los escapados, a los que quedaban, les cerraron las puertas de las ciudades, les negaron víveres y alojamiento, los colgaron en las ramas de los árboles a los que capturaban. Y bueno, las bandas siguieron vagabundeando durante casi 2 años más, llegaron hasta Italia y ahí se desperdigaron. Pero Francia estaba enferma. Y apenas terminada la fiebre de estos pastorcillos, de estos ladrones, de estas bandas de jóvenes, de templarios y de locos, apareció la fiebre de los leprosos. En el verano de 1321, en muchos sitios fueron envenenados los manantiales, y los arroyos, y los pozos, y las fuentes, no sabía por qué. Y el pueblo de Francia sufría de sed, y bebía con espanto, esperando por ahí la muerte a cada trago.
Y andaban leprosos por ahí. Bandas de leprosos. Le echaban también la culpa a los templarios del envenenamiento de los pozos. Decían que hacían un extraño veneno compuesto por sangre humana, orina, hierbas mágicas, cabeza de culebra, patas de sapos machacados, hostias traspasadas, vello de mujeres impúdicas, que parece que aseguraban el envenenamiento de cualquier agua. Este asunto del envenenamiento empezó muy cerca del alojamiento del rey Felipe V y pronto se extendió a todo el país. Y el pueblo se arrojó sobre las leproserías, creyendo que eran los culpables, para exterminar a los enfermos que se habían convertido de pronto en enemigos públicos. Y una vez que terminaron con los leprosos, el odio volvió otra vez contra los judíos, que fueron acusados de complicidad en una especie de conjuro inspirado por los reyes moros de Granada y de Túnez. Y empezaron a quemar judíos en las hogueras, posiblemente en el islote que lleva ese nombre, donde curiosamente también había sido quemado Jacobo de Molé, el de la maldición. Y una de las víctimas de esta agua envenenada fue el rey. El rey se murió de fiebre, de un mal de entrañas. Murió por haber bebido el agua de su reino. Tardó 5 meses en extinguirse, en medio de espantosos sufrimientos, consumido, esquelético. Todas las mañanas parece que hacía abrir las puertas de su habitación en Longchamp. Y acá en Longchamp. Sí, acá nomás. Ferrocarril Sur. Y dejaba acercarse hasta su lecho a todos los transeúntes para decirles, y leo, palabras de Felipe V. Nuestro soberano señor, el hombre más pobre de todo su reino, ya que no hay ninguno entre vosotros con el que no quisiera cambiar mi suerte. Mirad, hijos míos, a vuestro príncipe temporal y pensad exclusivamente en Dios, viendo cómo se complace en jugar con sus criaturas. Parece que a los Felipe se les daba por esto. También Felipe II Sí, tuvo que presenciar ese tipo de cosas. Hizo presenciar ese tipo de cosas, ¿no? sí. El español. Sí, claro que casi ensayaba su propio... Y murió muy mal también, pobre Felipe. En 1322 murió y nadie, excepto su esposa, lo lloró. Y sin embargo, había sido un buen rey. Preocupado por el bien público, resistió la tentación de la guerra, prefirió la negociación a las empresas guerreras. Un hombre solitario, quizá demasiado avanzado para su tiempo, aunque yo desconfío de esto, después de haber leído a Jaureche. Sí. Bueno, pero pasó en medio de la incomprensión general. Y no dejó más que hijas. Y fue víctima de la ley que él mismo impuso, la ley de los varones, que le había servido para hacerse con el trono. Y excluyó esta ley del trono a las hijas de él. Y el trono pasó al hermano menor, a Carlos de la Marche, muy mediocre de inteligencia, lindo tipo, también hermoso como el padre. Pero, y ahí comienzan las intrigas del imperio, de Yapa. Empiezan las intrigas y los líos con Inglaterra. Inglaterra en manos de un rey corrupto, falaz, que en vez de tener favoritas tenía favoritos, porque como hemos dicho, le gustaban los albañiles. Y estaba casado justamente con la hermana del pobre Felipe, Isabel. Allí vivía como una mujer humillada. Vino Carlos IV y vinieron tiempos todavía más negros para la historia de Francia. Pero quise acercar un poco más todavía a la cámara sobre esta maldición del templario de Jacobo de Molé. Porque ni aún en este reinado que prometía ser largo, el de Felipe, murió cuando no tenía todavía 30 años, de un hombre que era inteligente y sin embargo sucedieron cosas casi ajenas al buen o mal gobierno de Felipe. Sucedió eso, que las cosechas, que el agua envenenada, que el hambre, que los pastorcillos primero y los leprosos después, y la locura. No conviene malquistarse con un templario, y mucho menos prenderle fuego. En realidad no conviene prenderle fuego a nadie. ¿A quién dedicar este nuevo acercamiento de cámara hacia la maldición de los templarios? Bueno, pero iban al pobre Felipe, que parece que no era tan mal tipo.
Después, Alejandro, creo que podríamos pensar, si bien es cierto que poco simpáticos nos resultan movimientos que muy parecidos a los de Tandil en 1872, que desembocan en la matanza de inocentes. Sí, el Tatadió, ¿no? Por ejemplo, pero sí hay un germen en eso que creo que nos puede resultar simpático y merecerse sí nuestra dedicatoria. Pienso en esos movimientos que surgen entre la gente sin nombre, sin rango y sin fortuna, que un buen día deciden tomar el destino, su propio destino y el de su pueblo, el de su país, en las manos. Y entonces, tal como sucedió en 1810, en 1890, avanzan sobre las decisiones de los poderosos, avanzan contra viento y marea y quizás en algún momento llegan a una ciudad, tienen que ponerse a descansar con las patas en la fuente y empiezan a disipar las nieblas de injusticia de algún riachuelo que tenemos por aquí con bastante frecuencia crecido. Está bien, ese mismo riachuelo, la ingestión de cuyas aguas, podría conducirnos al mismo destino de Felipe V. Pero también para esas muchedumbres que a veces toman el camino de la locura, pero que otras veces enarbolan las banderas precisas y son las que conducen a las naciones por destinos mucho mejores de los que suelen darle los reyes. Para esos, estas peligrosas nieblas del riachuelo.